Hola, hola, buenas, ¿cómo están todos? Qué bueno poder reencontrarnos para estudiar la palabra juntos, esperando que sea un tiempo de bendición, que el Espíritu Santo nos hable a través de la palabra y que nos inste a centrarnos en los propósitos y la voluntad de Dios para nuestra vida. El tema para esta semana está en el libro de Mateo, capítulo 4, del 18 al 22. San Mateo, capítulo 4, del 18 al 22. Dice así la palabra. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El tema para esta semana es: seamos pescadores de hombres. Cuando Jesús le dice: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Esta historia habla de que Jesús encontró a dos parejas de hermanos. La primera pareja de hermanos es Pedro y Andrés, o Andrés y Pedro. Y la segunda pareja era Jacobo y Juan, los hijos del trueno, como se les conoce. Y ellos, esas dos parejas de hermanos, toda su vida lo habían dedicado al oficio de la pesca. Ellos se ganaban la vida, ellos sostenían a su familia yendo a pescar cada día. Y en ese momento, pues ellos habían llegado de la pesca, estaban ya limpiando sus redes, estaban limpiando sus lanchas, y estaban dejando todo listo ya para irse a descansar. Y cuando Jesús primero encuentra a Andrés y a Pedro, y él les hace la invitación: vengan conmigo, vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. Y ellos, dice la Biblia, que al instante dejaron sus redes, dejaron su barca y fueron con Jesús. Y más adelante Jesús se topa a Jacobo y a Juan y les hace la misma invitación. A diferencia de Andrés y Pedro, ellos además estaba su papá con ellos, pero cuando Jesús los invita, ellos dejan a su padre, dejan sus redes, dejan su barca y se fueron tras Jesús. Entonces ellos aceptaron la invitación de ir con Jesús y ser transformados en pescadores de hombres. Y la pregunta que hoy queremos responder en base a la Biblia es: ¿qué significa ser pescadores de hombres? Cuando Jesús le dice: los voy a hacer pescadores de hombres, ¿qué significa esa frase bíblica? Convertirnos en pescadores de hombres. Y eso es lo que vamos a estudiar. Y el mandato de Jesús para nosotros es que seamos pescadores de hombres. Lo primero que debemos de saber es que un pescador de hombres es alguien que conoce a Jesús como su Señor y Salvador. Eso pareciera obvio, pero es importante entender. Un pescador de hombres es aquella persona, hombre o mujer, que conoce a Jesús como su Salvador, que ha entregado su vida, que ha entregado su corazón, que ha puesto su fe, que ha puesto su confianza en Jesús, reconociendo que Él murió en la cruz por él y que es el único que lo puede perdonar y le puede dar vida eterna. Entonces, la historia de Andrés y de Andrés y de su hermano Pedro no empieza en ese día cuando Jesús los encuentra a la orilla del mar. Tiempo atrás, meses antes de este segundo encuentro, ellos ya habían tenido un encuentro con Jesús. Y si ustedes buscan en la Biblia, San Juan, capítulo 1, del 35 al 42, ahí narra la primera vez que Andrés se encuentra con Jesús y que Pedro se encuentra con Jesús. Eso fue antes de la historia que estamos leyendo hoy. Dice así San Juan 1:35, la Nueva Traducción Viviente: al día siguiente,
Juan el Bautista, estaba allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Y ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo Jesús. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. O sea, pasaron varias horas platicando con Jesús, varias horas ahí en la compañía de Jesús. No dice la Biblia de que hablaron, pero pasaron varias horas. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, para que alguien sea pescador de hombre, en primer lugar, tiene que conocer a Jesús como su Salvador, como su Señor. Y eso fue lo que pasó con Andrés primeramente. Fue de los que pasó horas hablando con Jesús, y en esa plática él les quedó convencido que Jesús era el Mesías que Dios había enviado a salvar a la humanidad. Entonces, ya él fue y le dijo a su hermano Pedro que habían encontrado al Cristo, al Mesías. La palabra Cristo y Mesías es la misma palabra, solo que la palabra Mesías es hebrea, la palabra Cristo es griega. Los dos significan ungido. Hemos encontrado al ungido, al enviado por Dios, al Salvador del mundo. Otro de los primeros creyentes en Cristo fue Felipe. En ese mismo libro de Juan, capítulo 1, pero ahora del 43 al 49 dice así, la Nueva Traducción Viviente: al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo: ven y sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y de Pedro, o sea que se conocían ellos. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Natanael? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, le contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Fíjese, todas esas personas, antes de ser pescadores, primero tuvieron que creer, tuvieron que reconocer que Jesucristo era el Mesías, era el Cristo, era el Salvador enviado por Jesús. Entonces, un pescador de hombres es aquella persona que ha creído, que ha reconocido a Jesús como su Señor y como su Salvador. Otro ejemplo está en el libro de Hechos, capítulo 9, del 20 al 22. Todos sabemos la historia de Pablo antes de ser creyente. Él se llamaba Saulo, él era perseguidor de la iglesia, él creía que su tarea era exterminar a todos los creyentes en Cristo. Pero en Hechos capítulo 9 se narra cuando Jesús se le aparece en el camino, cuando él tiene un encuentro con Jesús. Y entonces vean lo que dice Hechos capítulo 9 del 20 al 22, Nueva Traducción Viviente. Dice: y enseguida, después de su encuentro con Jesús, enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban.
Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenado ante los sacerdotes principales. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Una vez más, un pescador de hombres es aquel que reconoce, que sabe, que cree que Jesús es el Mesías, es el Salvador, es el que murió en la cruz y derramó su sangre y que nosotros le debemos de recibir en el corazón. Entonces, un pescador de hombres son aquellas personas que han creído, que han puesto su fe, su confianza en Jesús, lo reconocen como su Salvador y su Señor, el Mesías enviado por Dios. Ahora, este conocimiento o esta revelación de reconocer a Jesús como el Salvador solo puede venir por la obra de Dios en la vida del ser humano. Y eso es algo que necesitamos entender. O sea, bueno, voy a leer primero el pasaje. Mateo 16, del 13 al 17. Dice Mateo 16, 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, le contestaron, escuchen. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Este pasaje es muy interesante. Si nosotros hacemos la misma pregunta a la gente que te encuentres en la calle: ¿quién es Jesús para ti? Unos te van a decir que es un maestro, otros te van a decir que era un hombre que hizo muchos milagros, que era un profeta enviado por Dios. Otros te van a hablar mal, que era un charlatán, que etcétera. Vas a encontrar diversas opiniones muy diversas sobre quién es Jesús. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: bueno, ustedes, ¿quién creen que yo soy? Y entonces Pedro, sin dudar, le dice: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador enviado por Dios. Pedro sabía quién era Jesús, creía que él era el Mesías esperado. Entonces Jesús le contesta y le dice: sabes, Pedro, eso ningún ser humano te lo enseñó, ninguna iglesia te lo enseñó. Dice: eso lo recibiste directamente de mi Padre que está en el cielo. Entonces, para ser un pescador de hombres tenemos que creer, tenemos que recibir a Jesús como el Mesías Salvador. Pero ese acto de creer o de recibir, de reconocerlo, es obra de Dios en nuestro corazón. Eso no lo aprendemos del ser humano. Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso dice Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 3. Primera a los Corintios 12, 3 dice así: por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. O sea, ¿quiénes son los que reconocen que Jesús es el Mesías, Salvador y Señor? Aquellos que el Espíritu Santo se lo revela en su corazón. Entonces, recibir o creer en Jesús como el Mesías Salvador es la obra del Espíritu Santo en el corazón. Entonces, para ser pescadores de hombres, necesitamos que el Espíritu Santo nos revele que Jesucristo es nuestro Mesías Salvador. Es el Cristo enviado por Dios para redimirnos de nuestros pecados. Debemos de creer en Él. Ese es el primer paso para ser pescadores de hombres. Y hago ese énfasis porque en la historia parecería como es que es la primera vez
que se conocen con Jesús, Andrés y Pedro y Jacobo y Juan, pero no, ya leímos que meses atrás, especialmente Andrés había hablado muchas horas con Jesús y el Espíritu Santo le reveló que Jesús era el Mesías enviado y creyó en él y se lo presentó a su hermano Pedro. Y luego Natanael creyó que Jesús era el Mesías y se lo presentó a su hermano Felipe, a Natanael, perdón. Entonces, un pescador de hombres es aquella persona que a través de la revelación del Espíritu Santo ha reconocido, ha creído en Jesús como su Señor y su Salvador. Si la persona no tiene este primer paso, nunca será un pescador de hombres. Y lo segundo que quiero destacar es que un pescador de hombres, los que ya conocen que Jesús es el Mesías, quieren que otros también conozcan a Jesús como su Señor y Salvador. O sea, como ellos ya lo conocen, como ellos ya saben quién es Jesús, bueno, entonces ellos quieren, ellos desean que otros puedan conocer a Jesús también como su Mesías Salvador. Por ejemplo, cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, cuando ella creyó, cuando ella entendió que Jesús, que ese hombre, porque ella nunca había visto a Jesús, pero al estar platicando, llegó un momento que Jesús se le revela a ella, le dice, yo soy el Cristo. Voy a leer la historia. San Juan 4, 25 y 26. Dice así, Nueva Traducción Viviente. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman el Cristo. O sea, estaban esperando al Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Eso la mujer le dijo a Jesús, mira, los profetas han dicho que Dios va a mandar al Mesías, al Cristo, al Salvador. Él nos va a venir a enseñar todo. Y entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías, ¿no? Él se revela, Él se le manifiesta como el Mesías. Versículo 28 y 29 del mismo Juan 4. Cuando salieron a verlo, los habitantes de Samaria le rogaron que se quedara, 28 y 29. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos los que vivían ahí, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? O sea, la mujer no se quedó con la información. Él, cuando Jesús le dijo, yo soy el Mesías, ella fue corriendo. Dijo, oiga, vengan, creo que aquí está el Mesías. Creo que el Mesías que estamos esperando está ahí en el pozo de Jacob. Vengan a escucharlo, vengan a verlo. Versículo 40 al 42 de Juan 4. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, después de los 2 días, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Entonces, cuando se me revela por el Espíritu Santo que Jesús es el Salvador, cuando yo creo en Él, cuando yo le entrego mi corazón a Él, entonces yo quiero que otros lo conozcan también. Un pescador de hombres es aquel que dice, bueno, yo ya conocí a Jesús, yo ya recibí la salvación, yo recibí el perdón, ahora quiero que otros experimenten, ahora quiero que otros tengan la oportunidad de conocerlo, de recibir lo que yo he recibido. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, den de gracia lo que recibieron de gracia. El pescador de hombres es aquel que quiere que otros conozcan a Jesús así como Él lo ha conocido. Otro ejemplo es el publicano Leví, que más tarde se llamó Mateo, uno de los 12 apóstoles. Leví, Jesús lo llama, Jesús lo invita a seguirlo. Y él, vean lo que dice la historia en Lucas capítulo 5,
del 27 al 32. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví, y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa le reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles: ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús le contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. ¡Wow! Entonces, Leví, cuando él conoce a Jesús como el Mesías, cuando él entrega su fe, su corazón a Jesús, entonces lo primero que él dice es: yo quiero que otros lo conozcan también. Yo quiero que otros también puedan experimentar lo que yo he experimentado, que puedan reconciliarse con Dios a través de Jesús. Y para él fue cosa natural invitar a sus amigos, organizó una gran fiesta, quería que sus amigos también conocieran a Jesús como el Mesías Salvador. Entonces, un pescador de hombres es aquel que ha conocido a Jesús como su Salvador y que quiere que otros también lo conozcan. Un ejemplo que hace un momento leí, de Hechos capítulo 9, del 20 al 22, el ejemplo de Saulo, de cuando conoce a Jesús como su Mesías Salvador. ¿Recuerdan cuando Saulo cayó a la tierra y estaba ciego y él escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Y ahí él supo que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Y ahí él puso su fe en Jesús. Y por eso en capítulo 9 del 20 al 22 que leí hace un momento dice: y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían quedaban asombrados. O sea, para Pablo lo natural es: si yo ya conocí a Jesús, si yo Él ya me perdonó, Él ya me redimió del pecado, si Él ya me dio la salvación, dice, pues entonces yo quiero que otros tengan la oportunidad de conocerlo. Yo quiero que otros reciban la misma bendición y salvación que he recibido. Entonces, un pescador de hombres quiere que otros conozcan a Jesús, experimenten la salvación. En los primeros inicios de la iglesia, en el libro de Hechos, hubo una gran persecución. Saulo era uno de los líderes de los perseguidores. Y vean lo que pasó cuando ellos tuvieron que huir por la persecución. Hechos capítulo 8, 4 y 5. Dice así la palabra: así que los creyentes que se esparcieron, que salieron huyendo, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. ¡Wow! Tuvieron que huir porque estaban siendo perseguidos, pero donde quiera que ellos llegaban, ellos decían: Jesús es el Mesías Salvador. Crean en Jesús. Él es el enviado por Dios. Él es el que Dios envió para rescatarnos de nuestro pecado. Él es el que Dios envió para morir en la cruz, para que nosotros podamos ser salvos. Ese era el deseo de ellos, es que todos pudieran conocer, pudieran creer, pudieran poner su fe en Jesús como su Mesías Salvador. Y la frase era esa, dice: le contó a la gente acerca del Mesías, el Salvador. Él es el Salvador, Él es el Señor. Cada uno de los creyentes en el libro de Hechos, todos los que tuvieron que salir huyendo, anunciaban a los demás. Y el mensaje que ellos le daban a todos es que Jesús
Era el Mesías Salvador y que debían de creer en él. En Hechos capítulo 2, versículo 36 dice así: por lo tanto, están hablando los apóstoles, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice, sabemos que Él es el Mesías. Estamos seguros y hemos creído en Él como el Mesías. Dice, y ustedes también lo tienen que saber. Él es el Salvador que Dios envió. Él es el que puede perdonar nuestros pecados. Él es el que nos puede dar la vida eterna. Él es el que puede transformar nuestro corazón. Entonces, el mensaje que un pescador de hombres lleva es que otros conozcan a Jesús, que otros vengan a Jesús, que otros puedan creer, recibir a Jesús. Eso es lo que hace un pescador de hombres. Entonces, ¿quién es un pescador de hombres? ¿Qué significa? Bueno, primero significa que yo conozco a Jesús como el Mesías Salvador. Si yo no conozco a Jesús como el Mesías Salvador, pues no puedo ser pescador de hombres, porque esa es la clave para todo. Entonces, una vez que yo ya conozco, que yo ya creo, que yo ya recibí a Jesús como mi Mesías Salvador, entonces como pescador de hombres yo quiero que otros tengan la misma oportunidad. Yo quiero que otros reciban la misma bendición que Dios ofrece para toda la humanidad. Y me voy a esforzar por compartirles, por decirles que el único Salvador es Jesucristo. Como dice, no hay otro nombre dado en la tierra, dado en el cielo y en la tierra, en el que podamos ser salvos. Entonces, eso es ser un pescador de hombres. Entonces, yo quiero terminar la enseñanza con dos preguntas de aplicación para nuestra vida. La primera pregunta es: ¿has creído en Jesús como tu Señor y Salvador? Como cuando Jesús le preguntó a los discípulos: para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Si tú dices, pues Jesús es mi sanador, pues Jesús es mi proveedor, pues Jesús es el que me ayuda, Jesús es mi pastor. Se oyen bonito esas respuestas, pero la verdadera clave es que tú lo conozcas como tu Salvador y Señor. Es cierto, Jesús sana, es cierto, Jesús restaura, pero Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, si tú no has recibido a Jesús como tu Mesías Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú le digas: Señor Jesús, creo que tú fuiste enviado por Dios para morir en la cruz por mis pecados. Creo que tú derramaste tu sangre para que yo pueda ser perdonado, para que yo pueda ser reconciliado con Dios. Creo que yo te recibo, yo te acepto, yo pongo mi fe, yo pongo toda mi confianza en ti, te reconozco como mi Señor y Salvador. Esa es la oración de fe que cambia el destino de tu vida, de tu familia. Entonces, si todavía no has recibido a Jesús, hoy es el día para hacerlo. Ahora, quizá tú me digas: sí, yo creo que Jesús es mi Mesías Salvador. Yo creo que Él murió en la cruz por mí, que Él derramó su sangre por mis pecados. Yo lo he recibido como mi Señor y Salvador. Bueno, si tu respuesta es esa, entonces la pregunta es: ¿estás compartiendo con otros para que también lo conozcan? Porque vemos en la Biblia que cuando alguien conocía a Jesús como el Mesías, inmediatamente le iba a decir a otro, ¿verdad? Cuando Andrés conoció a Jesús como Mesías, inmediatamente le dijo a su hermano Pedro: ven, hemos encontrado al Mesías. Cuando Felipe creyó que Jesús era el Mesías, inmediatamente fue con Natanael y le dijo: ven, que ya encontramos al Mesías, ¿sí? Entonces, cuando la mujer samaritana creyó que Jesús era el Mesías, fue con toda la gente del pueblo y le dijo: vengan, ¿no será este el Mesías? Vengan a verlo, vengan a escucharlo. Y ellos
se convirtieron. Entonces, vez tras vez, cuando Mateo, el publicano, conoció a Jesús como el Mesías, invitó a sus amigos porque quería que ellos también pudieran conocer al Mesías Salvador. Entonces, si nosotros ya conocimos a Jesús como el Mesías Salvador, entonces creo que tenemos el deber, que tenemos la necesidad de ver que otros también lo puedan conocer. Si nosotros hacemos eso, seremos pescadores de hombres. Y termino diciendo, no pongamos pretextos. Porque quizá tú digas, es que yo no sé mucho de la Biblia. Bueno, yo te pregunto, ¿cuánto de la Biblia sabía la mujer samaritana? Ella solamente fue y le dijo, oiga, vengan, porque acá hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. No será el Mesías, vengan a ver. ¿Sí? Entonces, ellos solo contaron la revelación que habían recibido de que Jesucristo era su Señor y Salvador. No pongamos pretextos. Vamos a predicar el Evangelio a todos los que aún no conocen a Jesús como su Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra ilumina nuestro entendimiento. Ahora sabemos que un pescador de hombres es aquella persona que te conoce, que te reconoce como su Señor y Salvador, que ha abierto su corazón y te ha entregado su vida en plena certidumbre de fe. Y una vez que vivimos esa experiencia, entonces tenemos que compartirlo con los demás. Queremos que otros también puedan recibir, puedan experimentar el perdón de pecados y la salvación que tú ofreces a través de tu sacrificio en la cruz. Señor, que cada uno de nosotros podamos ser pescadores de hombres. Ayúdanos para llevar tu palabra, para seguir predicando que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Si creemos en Jesucristo, seremos salvos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a cumplir la encomienda de rescatar a aquellos que aún están perdidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ese domingo tenemos nuestra pesca milagrosa. Hay que traer invitados. 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Traigan la playera del color de su red. Cuando sus líderes les saluden, ustedes respondan allá con una porra, con un grito, traigan sus banderas, traigan sus invitados, sobre todo, así como los ejemplos que hemos visto. También nosotros tenemos que ir a anunciar, a predicar, a compartirle a otros para que ellos también conozcan a Jesús como su Salvador y como su Señor. Ese domingo tenemos la pesca milagrosa. Traigamos nuestros invitados. No vamos a tener clases ni de Universidad de la Vida ni de Capacitación Destino para que podamos enfocarnos en pasar por nuestros invitados, para llegar con ellos, para sentarlos en el lugar donde esté asignado, para que así todos podamos estar juntos y que sea un día donde otros puedan conocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Así que este domingo tenemos una fiesta espiritual, la pesca milagrosa, ¿verdad? Así que todos invite a todos los que pueda, invítelos para que ellos puedan tener la oportunidad de oír el Evangelio de Cristo. Muy bien. Y también le anuncio a los matrimonios que están en el curso que este sábado a las 7 de la noche tenemos un evento muy especial, un evento que sé que va a ser de bendición para su matrimonio. Sábado 7 de la noche en la iglesia aquí en Casa de los Milagros. Y a las mujeres les recuerdo que el 11 de mayo va a haber un desayuno de mujeres, va a haber una enseñanza, una palabra que Dios tiene preparado para ustedes. Le invitamos a inscribirse al desayuno. Creo que va a ser un tiempo muy especial para las mujeres. Recuerde que este año es un año de puertas abiertas para las mujeres, así que aproveche la bendición. Y recuerde que el 7 y 8 de junio
será la convención G12 regional de mujeres del sureste. Así que va a ser una fiesta magna para todas las mujeres y ya están las inscripciones. Vayan apartando su lugar, vayan apartando su lugar. Esos son los anuncios que tenemos. Entonces, nos vemos el domingo. Recuerden que no hay clases ni de capacitación ni de Universidad de la Vida, para que a las 11:30 podamos venir con nuestros invitados, o a las 6 de la tarde también. Saludos para todos, un abrazo, que Dios le permita ser un pescador de hombres, en el nombre de Jesús.